Bienvenidos a este contenido audiovisual en el cual mostraremos cómo se lleva a cabo un plan de intervención en el deporte, específicamente en la disciplina deportiva del fútbol, orientado hacia la toma de decisiones y hacia aspectos de valoración cualitativa y cuantitativa. Entendemos que el fútbol durante muchos años ha tenido muchas transformaciones y ya no se ve solamente desde un aspecto físico. Ahora involucra componentes psicológicos, cognitivos, emocionales, afectivos, sociales e incluso económicos. Para ello, a continuación verán todo lo que lleva a cabo un plan de intervención, tomando como población la Escuela de Fútbol Maracaná de la ciudad de Cali. El proceso de intervención en este grupo poblacional va direccionado hacia la toma de decisiones y el desarrollo de aspectos técnico-tácticos, involucrando todo el componente cognitivo. Sin embargo, a continuación verán también la importancia del análisis cuantitativo y cualitativo de estos deportistas para desarrollar un correcto plan de intervención. Muy buenos días. Continuando con la caracterización, la Escuela de Fútbol Maracaná se encuentra ubicada en la institución universitaria Bautista, en la avenida Guadalupe 1B con 112, en la ciudad de Cali, exactamente en la comuna 19. El estrato socioeconómico es 4. Esta categoría 2008 de Maracaná la componen 12 deportistas, de los cuales entrenan 3 días a la semana, los mismos días de aplicabilidad de la práctica, martes, jueves y sábado, comprendiendo en horarios de martes y jueves de 4 de la tarde a 6 y media de la tarde, y días sábados de 9 de la mañana a 10 y media o 11 de la mañana. Aparte de los entrenamientos, estos deportistas tienen una participación deportiva, la cual es la Copa Atlas. La recolección de datos cualitativos y cuantitativos es un paso fundamental en los procesos de intervención, pues nos permite generar un diagnóstico desde componentes físicos, componentes de salud, componentes técnicos, tácticos y psicológicos e incluso cognitivos de los deportistas o del grupo el cual se vincula al proceso de intervención. Desde la parte cuantitativa adquirimos una tabla se diseñó una tabla en la cual se vincularon variables como el peso, el índice de masa corporal, el índice de cintura-cadera, el test de Kuznets, el test de burpees, test de velocidad 10 por 5 metros y test de Illinois, como bases fundamentales para dar una pequeña caracterización del aspecto físico o del rendimiento de sus capacidades físicas fundamentales o necesarias en el fútbol de la población o de la categoría 2008 del club de la Escuela de Fútbol Maracaná. En estos datos cuantitativos, teniendo en cuenta los resultados, se realizó un análisis mediante la aplicación o plataforma SPSS, en la cual, con base a los resultados mencionados anteriormente, se logró evidenciar que todas las variables, con base en la prueba de normalidad, tenían datos normales, los cuales se indicaba que se debía realizar una desviación estándar de cada una de las variables, identificando que la mayoría del grupo, específicamente solamente 3 deportistas, obtenían resultados no favorables dentro de su proceso de desarrollo o etapa de crecimiento. Teniendo en cuenta el índice de masa corporal, índice de cintura-cadera, test de Kuznets, test de burpees y test de Illinois como variables complementarias y que brindan un análisis con respecto a la capacidad cardiovascular o cardiorrespiratoria asociada a la resistencia aeróbica y complementada con la agilidad, la cual es determinante también de todos estos aspectos del índice de masa corporal, el cual nos permite evidenciar la cantidad de masa muscular y de tejido adiposo, y el índice de cintura-cadera, pues que nos permite evidenciar el porcentaje de grasa visceral, lo cual va a modificar todos los resultados de cada uno de estos test o variables. Como pueden observar en las gráficas, se observa que los 3 deportistas mencionados anteriormente tienen resultados en cada una de las pruebas, incluso en los porcentajes de IMC y de ICC,
no favorables con respecto a los demás resultados de los otros integrantes del grupo. En el análisis o recolección de datos cualitativos se utilizaron variables dentro de la tabla establecida o creada como inclinación del estilo de juego en competencia, de la cual salieron 3 subcategorías o 3 respuestas a dicha variable, que son la inclinación al juego individual, la inclinación al juego colectivo y la inclinación al juego individual y colectivo, o por así decirlo, integral. Otra variable dentro de este análisis cualitativo fue la visualización del contexto ante la posesión. En ella se observó si los deportistas al momento de poseer el balón miraban todo el contexto durante el juego o lo que los rodeaba, ya sea los oponentes, los compañeros, la generación de los espacios mediante la conducción o tenencia del balón, y en ella se desplegaron 2 subcategorías o respuestas que eran: ¿lo aplica o no lo aplica? Otra variable fue el desmarque o movilidad sin balón. Se analizó cómo los deportistas se desmarcaban o se movían en el momento que no poseían el balón. Dentro de ellas se desplegaron 2 subcategorías, las cuales eran: ¿lo realiza o no lo realiza? También otra variable fue la comunicación, que como subcategorías tenía la asertiva y no asertiva, lo que se evidenciaba tanto en los entrenamientos como en los partidos. Y por último se colocó la variable sobre la toma de decisiones bajo presión. Se observaba el comportamiento de los deportistas en competencia en la mayor parte, y también en los entrenamientos al momento que era enfrentado por uno de los rivales o un compañero, y en ella se desplegaron 2 subcategorías, que era asertiva o no asertiva. En cada una de las variables se observó que los deportistas se inclinaban mucho por el juego individual, no tenían tanta visualización del contexto ante la posesión del balón, el desmarque o la movilidad sin balón no era muy eficaz o no se evidenciaba en la totalidad del grupo, y la comunicación no era asertiva en más del 50% de los deportistas, al igual que en la toma de decisiones bajo presión. Después de haber enfatizado en la recolección de datos cuantitativos y cualitativos, le damos paso al objetivo general, el cual fue mejorar la velocidad en la toma de decisiones e inteligencia de juego, como pilares fundamentales en la construcción de una idea de juego. Posteriormente, establecimos una serie de objetivos específicos para darle respuesta a este objetivo general, los cuales fueron: caracterizar las debilidades y fortalezas del equipo en general y de cada deportista. 2. Implementar constantemente en los entrenamientos situaciones de juego 1 versus 1, 2 versus 1, 2 versus 2, entre otros. Incorporar juegos tácticos menores. 4. Vincular transiciones rápidas de defensa-ataque con diversas variantes de salida. 5. Generar situaciones ofensivas y defensivas con momentos reflexivos constantes. Y por último, registrar 2 juegos o competencias de forma audiovisual como herramienta evaluativa y correctiva. Dándole paso a la estructura de la periodización del entrenamiento para la categoría 2008, que fue la de la práctica, se puede notar cómo el objetivo sigue siendo el mismo: mejorar la velocidad en la toma de decisiones e inteligencia de juego, como pilares fundamentales en la construcción de una idea de juego. En cuanto al mesociclo, los encontramos en el mesociclo de transformación, utilizando el mes de septiembre, octubre y parte de noviembre. En cuanto a los microciclos, trabajamos la semana 1 y 2 a través del microciclo de ajuste, la semana 3 carga, la semana 4 recuperación, la semana 5, que fueron las cargas más elevadas, impacto, la semana 6 a través de carga, la semana 7 a través de activación y la semana 8 al igual a través de activación. En cuanto a los días de entreno, fueron 3 días a la semana. Se puede ver que en la semana 3 se trabajó a través de 2 días, pero fue porque el mes terminó un jueves. Y en la semana 4 se puede ver cómo se compensó ese día perdido en la semana 3. El volumen de la sesión fue de 120 minutos. Los volúmenes por micro, gran parte fueron de 360, otros de 240, y en la semana donde se trabajaron 4 días fue 480 minutos.
dándole un total por meso de 2.800 minutos. En cuanto a la intensidad, la semana 1-2 fue una intensidad media 40 al 50%, la semana 3 submáxima del 60 al 80%, la semana 4 baja 30-40%, la semana 5 del 80 al 90%, la semana 6 del 60 al 70% y la semana 7 y 8 del 50 al 60%. Bueno, continuando con nuestra explicación de la periodización del entrenamiento, se puede ver por meso las capacidades físicas que se utilizaron, las cuales fueron fuerza, resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica, velocidad, flexibilidad y coordinación. Iniciando con el mes de septiembre, en la semana 1 se puede ver que se trabajó fuerza y resistencia aeróbica. En la semana 2, velocidad, mientras que en la semana 3 se trabajó resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica. Continuando con el mesociclo de octubre, en la semana 4 se trabajó velocidad, flexibilidad, y coordinación, siendo esta la semana de la intensidad más baja. En la semana 5 se trabajó velocidad. En la semana 6 se trabajó resistencia aeróbica. Y en la última semana de octubre y la primera semana de noviembre, donde se manejaron la misma intensidad, se trabajó velocidad y se trabajó coordinación. Pasando a los objetivos específicos, en la semana 1 establecimos espacios de evaluación, en donde se enfatizaron en ciertas evaluaciones como medidas, toma de test, entre otros. En la semana 2, enfrentamientos 1 versus 1, 2 versus 2, etc. Todo en pro de conocer cómo era la capacidad de resolución del niño en una situación real de juego. En la semana 3 se trabajaron los juegos tácticos menores para potenciar la inteligencia de juego y la rapidez de los pases y la toma de decisiones. En la semana 4, las transiciones rápidas de defensa-ataque, en donde se buscaba conocer cómo era el comportamiento técnico-táctico de los deportistas, saber cómo era la capacidad resolutiva en una salida rápida, cómo era su presión y cuál era la superioridad numérica en un contraataque de velocidad iniciando de zona propia. En la semana 5 se le dio espacio a los momentos reflexivos en esas transiciones rápidas, todo en pro de darle diversas alternativas de ataque y de defensa a los deportistas. Y por último, en la semana 6, el análisis de competencia mediante registro audiovisual. ¿Qué se buscaba en esta parte? Mostrarle imágenes a los deportistas, videos de su propia competencia para que ellos conocieran nuestras debilidades y fortalezas y asimismo buscar estrategias para poder mejorarlas. En el diseño y desarrollo de las sesiones se tuvo en cuenta el objetivo general y los objetivos específicos acompañados de toda la estructura del mesociclo. Para cumplir con lo propuesto, dentro de las sesiones se vincularon ejercicios o juegos de cooperación-oposición muy didácticos en donde los deportistas cumplieran diversos roles de ataque y defensa, en donde constantemente se hacían intervenciones, correcciones o modificaciones de estos juegos para que los deportistas interiorizaran de una mejor forma todos los conocimientos impartidos por los formadores y propuestos en el plan de intervención. Como pueden observar, se realizaron juegos de 1 versus 1, 2 versus 1, 2 versus 2, 3 versus 1, 3 versus 2, etc. También se vincularon juegos tácticos menores, también se vincularon algunos juegos o actividades técnicas, pero siempre vinculando el factor de la toma de decisiones y siempre con una retroalimentación constante durante las sesiones de entrenamiento. También en la parte física, específicamente teniendo en cuenta los 3 deportistas que se encontraban con problemas de sobrepeso o riesgo de obesidad. Hablando en términos de largo plazo, se vincularon actividades
físicas que requieran un mayor gasto energético, enfocadas hacia la resistencia aeróbica y hacia el trabajo de fuerza para disminuir los porcentajes de grasa en estos deportistas e incluso que se beneficiaran los demás integrantes del equipo. Dentro de la implementación de juegos, actividades o ejercicios didácticos hacia la toma de decisiones, se tuvo como referencia o como base fundamental el modelo vertical direccionado hacia la disciplina deportiva del fútbol, en donde cada ejercicio o cada actividad iba de forma didáctica o secuencial desde ejercicios con menos dificultad a ejercicios con una mayor dificultad, adquiriendo un progreso o desarrollo constante de forma ascendente. Para explicar un poco el formato de la sesión, tuvimos en cuenta el mes de septiembre. Aquí pueden ver que establecimos un microciclo en donde nos encontramos en ajuste, carga, y se ven los días de entreno: 14, 16, 18, 21, 23, 25, y la última semana, que fue de 2 días. El volumen de la sesión fue de 20 minutos, la intensidad en la que trabajamos fue media y submáxima, la edad de los deportistas de 13 años, las capacidades físicas que trabajamos fueron fuerza, resistencia aeróbica, anaeróbica y flexibilidad. En cuanto al objetivo que establecimos, fue incorporar juegos tácticos menores y situaciones reales de juego. El nombre que le designamos a esto fue estructura técnica táctica, física y cognitiva. Para la descripción de las actividades que ejecutamos, como primera instancia fueron las evaluaciones, después incorporamos los juegos tácticos con diversas variantes, situaciones rápidas de defensa-ataque con finalizaciones por bandas y fortalecimiento muscular. Ahí se ve un pequeño gráfico. En cuanto a los materiales, fueron topes, conos y balones, y las observaciones que desglosaron este meso fueron: gran parte del grupo tiene dificultades en realizar una salida rápida, se les dificulta a los laterales centrar un balón, los deportistas no finalizan las jugadas eficazmente y no finalizaron el fortalecimiento muscular. Por otra parte, teniendo en cuenta los resultados de las pruebas del índice de masa corporal, índice de cintura-cadera, los respectivos test físicos, se puede encontrar que varios chicos de la categoría se encuentran en sobrepeso, con riesgo de padecer de obesidad. Con base a esto, se estructuró las sesiones, dejando un espacio para vincular ejercicios que requieran un mayor gasto energético y contribuyan a la disminución de tejido adiposo, como ejercicios de velocidad, resistencia aeróbica, ejercicios de persecución, ejercicios pliométricos, ejercicios de fuerza, entre otros. En los resultados obtenidos se tuvo en cuenta el análisis o recolección de datos cualitativos y cuantitativos en el inicio de la intervención con base en las tablas diseñadas, para que al final, después de haber realizado todas las actividades, de haber implementado el mesociclo y cumplido con todos los objetivos a cabalidad, volver a realizar los test físicos y el análisis cualitativos para generar una comparación de cómo se encuentran los deportistas a diferencia de cuando iniciaron el proceso de intervención. Como lo pueden observar, efectivamente, mediante las tablas se logró un resultado progresivo y positivo en cada una de las variables o los test físicos, incluso en la variable del índice de masa corporal y el índice de cintura-cadera. Cada uno de los deportistas mejoraron sus resultados, pero específicamente en los 3 deportistas que poseían porcentajes de grasa elevados para su proceso de crecimiento y desarrollo, pues estos deportistas lograron disminuir su porcentaje de grasa corporal en general e incluso su índice de cintura-cadera, lo que les favoreció a su vez los resultados en cada uno de los test físicos fundamentales o más importantes, como lo son el test de Kuznets-Barrett, test de Illinois, test de burpees, los cuales van asociados hacia la capacidad cardiovascular o cardiorrespiratoria, y que pues permite un mejor desempeño en la disciplina deportiva del fútbol. Y además de ello se
están previniendo enfermedades a largo plazo o en un futuro para estos deportistas. Por último, en los resultados obtenidos, queremos e insistimos que se analice muy detalladamente los valores o resultados de las tablas al inicio de la intervención y al final del proceso, en las cuales se observan que las curvas son más ascendentes al final y que los resultados mejoraron o disminuyeron en el caso del índice de masa corporal en algunos deportistas, disminuyeron y en otros aumentaron, así como en el índice de cintura-cadera. Al igual que cada uno de los test físicos, los valores fueron positivos en aumento para cada uno de los deportistas o integrantes de la categoría. En los resultados obtenidos con base al componente cualitativo, teniendo en cuenta la tabla estructurada al inicio del proceso, se volvieron a diseñar o implementar las mismas evaluaciones al final del proceso de intervención, obteniendo a su vez un resultado muy positivo, mejorando la toma de decisiones en cada uno de los deportistas gracias a los juegos de cooperación-oposición, juegos de duelos, juegos donde se estimulara la toma de decisiones en cada una de las sesiones de entrenamiento. Efectivamente, en los entrenamientos y competencias se observa que los deportistas se inclinan ahora más por el juego colectivo, ya tienen más visualización de lo que sucede alrededor en el momento que poseen el balón, ya que al momento de la conducción levantan la cabeza y analizan los diferentes espacios que se generan durante el juego, los desmarques de sus propios compañeros, cumpliendo con la otra variable que era el desmarque con o sin balón durante los entrenamientos y la competencia, así como la comunicación ha sido más asertiva en la totalidad del grupo. Efectivamente, todo este componente cualitativo y asociado a aspectos técnico-tácticos, psicológicos e incluso cognitivos han mejorado enormemente en la categoría 2008, lo que permite una idea o estructuración de idea de juego y un mayor desempeño de forma colectiva para poder rendir o jugar de una mejor manera en las competencias. En conclusión, el plan de intervención que se llevó a cabo con la categoría 2008 de la Escuela de Fútbol Maracaná de la ciudad de Cali contribuyó de forma muy significativa en diferentes campos que complementan al ser humano, como lo son el psicológico, afectivo, emocional, cognitivo, desde aspectos técnicos, tácticos, desde los procesos de enseñanza y aprendizaje de la disciplina deportiva del fútbol, para que en un futuro estos deportistas o niños y niñas sean miembros activos en la sociedad y disfruten al máximo de la disciplina deportiva que en tanto les apasiona, generando aprendizajes significativos y de calidad y que contribuyan constantemente en su desarrollo integral. Es evidente a lo largo de este documental o contenido audiovisual todo lo que conlleva un plan de intervención, desde su valoración inicial de la población hasta la planificación de los diversos objetivos con base en las deficiencias o habilidades observadas en el proceso. Pero no hay nada que con una muy buena organización, con mucha pasión y amor, no se pueda lograr. Esto es un claro ejemplo o demostración psicología del deporte. Se puede llegar a generar un desarrollo muy integral. Muchas veces nosotros como formadores deportivos caemos en el error de querer ganar a toda costa, simplemente por mostrarle resultados al jefe y complacer a los padres de familia. Este trabajo o plan de intervención que realizamos con mi compañero Jorge Sarria fue muy fructífero. Incluso nos lo revelaron tanto el jefe como los padres de familia, porque pudimos mostrar o dar en evidencia el proceso que hemos tenido y los cambios tan significativos que han logrado los deportistas a lo largo del proceso. Muchas gracias por la atención prestada. Este fue nuestro plan de intervención.